Bienvenidos a la cuarta entrega del curso de Microsoft Word, procesador de textos. En este vídeo vamos a ver las opciones interesantes, por cierto, de insertar imagen, imagen predesignada y formas. Después veremos también diseño de página, las opciones de configurar página, donde encontramos márgenes, orientación, tamaño, columnas, saltos, números de línea y guiones. Comenzamos. He comenzado con el documento que estamos utilizando desde el principio de este curso, que es el primer capítulo del Quijote de Miguel de Cervantes, y para utilizar la opción de ilustraciones, insertar imagen, lo primero que voy a hacer es abrir Google Imágenes, poner Quijote y bajarme. Para hacer este ejemplo, pues vamos a ver esta imagen y esta otra, por ejemplo. Aprovecho para explicaros que para descargar una imagen de Google Imágenes, yo particularmente, una vez que hago la búsqueda, lo que hago es pulsando el botón Control, sin soltarlo, hacer un clic sobre la imagen, en este caso la primera. Como veis, se me abre en una pestaña nueva. Y a continuación hago lo mismo con las que me pueden interesar, por ejemplo esta y esta, de modo que se me abren en pestañas aparte. Con esto nunca pierdo la referencia de donde he realizado la búsqueda, por si me hiciera falta coger alguna otra imagen. Bien, a continuación, cuando nos aparece este cuadro típico, no descargo esta imagen directamente. Lo que hago es pulsar sobre el botón Ver imagen. A continuación pongo el cursor encima y si no me aparece una lupa, lo que hago es pulsar directamente con el botón derecho, guardar imagen como, en mi caso en la biblioteca imágenes, y se va a llamar Quijote, en este caso quijote2.jpg. Ya está guardada. Puedo cerrar esta pestaña y la inicial. Con esta hago lo mismo, le doy a ver imagen, pongo el ratón encima y veis, en este caso me aparece una lupa. Lo que hago en estos casos es pulso una vez con el botón izquierdo para que se me amplíe al máximo y ahora sí doy con el botón derecho guardar imagen como. Se va a llamar Quijote JPG, lo voy a guardar en mi biblioteca de imágenes. Ya puedo cerrar este y este también. Utilizando este método, me aseguro, veis, con la lupita, de que descargo a máxima resolución las imágenes para luego poder manipularlas a mi antojo con el ordenador. Ya está, ya la tendríamos descargada. Cierro aquí y como veis seguiríamos en la página de búsqueda. Bueno, no me hace falta. Lo que voy a hacer ahora es venirme al documento y empezar a utilizarlo. Bueno, en primer lugar, fijaros que dejo el cursor justo al principio del documento. Bueno, podría estar en cualquier otro lugar, pero bueno, en este caso lo voy a dejar aquí. Y me vengo a la opción de insertar imagen. Pulsamos. Voy a donde tengo el documento. Bien, que estos son los tres que acabamos de descargar. Voy a coger el que está en blanco y negro. Lo selecciono y le doy a insertar. Como veis, ocurren varias cosas. Primero, se me inserta en el lugar donde teníamos el cursor, como veis a la izquierda del principio, pero me aparece al tamaño
que tiene la imagen, es decir, un tamaño grande en este caso. Es muy importante que os fijéis que ahora mismo está seleccionada la imagen y nos aparece un nuevo menú, porque estas versiones de Microsoft Office, en este caso estoy utilizando la versión del 2007, Microsoft Word 2007, como veis es, digamos que, intuitivo, es decir, tengo seleccionado una imagen y me aparece un nuevo menú, se me queda seleccionado y, como veis, me aparece la pestaña. Se podría dar el caso de tener un menú de herramientas nuevo y en lugar de solo tener una pestaña, tener varias añadidas. En este caso, lo que veo es el formato de imagen, herramienta de imagen, formato de imagen. Enseguida hablaremos de ello. En principio, me interesa que os deis cuenta de que cuando ubicamos el cursor en otro lugar, desaparece ese menú. Y al pinchar un objeto de imagen, automáticamente me da el menú con el que poder manipularlo. Bien, en principio es importante que veáis los tiradores de la imagen. Los círculos que hay en las esquinas, pinchando y arrastrando, me permiten modificar el tamaño de la imagen sin perder proporción. Bien, voy a volver a reducirla, ¿de acuerdo? No pierdo proporción de imagen. En cambio, los cuadrados que encontramos en los centros de cada lado de ese rectángulo sí me permiten cambiar la proporción. En algunos casos podría ser interesante, pero bueno, en este caso no quiero perderla, así que voy a dar a deshacer. Y por último, veis que la imagen también tiene un círculo verde que está por encima de la propia imagen. Este signo nos permite, pulsando y arrastrando, rotar la imagen para colocarla en la dirección que nos pueda interesar. Yo la voy a dejar centrada como la teníamos al principio. A continuación vamos a hacer algo prácticamente similar, pero voy a colocar el cursor justo al principio del segundo párrafo. Y voy a hacer lo mismo, insertar, imagen, y de las que tengo, o vais a la ubicación que tengáis, voy a coger la segunda. Ya está. Ocurre lo mismo, nos aparecen las herramientas de imágenes que ahora veremos y me aparece al tamaño máximo que me puede mostrar en el tamaño de página. Yo voy a reducirlo, cogiéndolo de cualquiera de sus esquinas, recordar para no perder la proporción. Bien, podría quedar así. Bueno, comencemos con las herramientas de imagen. Voy a seleccionar la primera imagen. Como es lógico, si no tengo seleccionado una imagen, nunca nos aparecerá en la parte superior las herramientas de imagen. Siempre es necesario tener seleccionado sobre lo que queremos afectar, como ya vimos en entregas anteriores. Bueno, selecciono la imagen y en principio aquí tenemos un cuadro que se llama Ajustar. Con Ajustar podemos modificar el brillo, el contraste y otras opciones. Voy a empezar con el brillo. Como veis, puedo aumentar o reducir un porcentaje de brillo. Para una marca de agua es muy interesante utilizar un porcentaje alto. Yo voy a dejarla como está. Contraste nos permite hacer algo muy similar, desde un contraste muy alto hasta reducirlo. Bueno, voy a aumentar un poquito el contraste. Tenemos también la opción de volver a colorear. Esta opción es interesante para dotar a nuestra imagen de un cierto filtro de color que nos pudiera interesar. Yo en este caso voy a poner, por ejemplo, un sepia. Bien. También es importante que sepáis que para quitar nos bastaría con volver aquí a sin volver a colorear, ya la tendríamos normal. Y en la parte inferior, aparte de variaciones de oscuro, tenemos variaciones de luz, interesantes para hacer marcas de agua o para colorear en tonos claros. Por ejemplo,
este sepia. ¿Veis la diferencia? En lugar del fondo o en lugar del papel, lo que hacemos es colorear la tinta. Bien. A continuación, vamos a ver la opción comprimir imágenes. Veamos, hemos insertado una imagen y la hemos redimensionado, pero esto no nos garantiza que la imagen haya reducido su tamaño en peso. Es decir, si yo acabo de insertar una imagen que pesa 1 mega, aunque yo la reduzca de tamaño utilizando los tiradores o de cualquier otra manera, la imagen seguirá pesando 1 mega dentro de mi documento. Esto a la larga, en los documentos donde vayamos a insertar varias imágenes, nos encontraremos con que el tamaño del documento se nos dispara. Es decir, que acabamos teniendo documentos de Word que nos pesan cientos de megas. Para evitar esto, tenemos una opción de comprimir imágenes. ¿Esto qué hace? Básicamente, una vez que hemos retocado la imagen como queramos, la seleccionamos, repito, después de haberla retocado, la seleccionamos y le damos a comprimir imágenes. Nos aparece este cuadro de diálogo con el que podemos aplicar esta configuración de compresión solo a la imagen seleccionada o si no lo activo a todas. Bueno, yo en principio lo voy a aplicar solo a la seleccionada, pero en realidad una vez que hemos terminado nuestro documento o a medida que vamos terminando o vamos incrustando determinadas imágenes, sería interesante hacer este proceso porque lo que vamos a hacer con él es que aparentemente no va a suceder nada, fijaros, ¿veis? No ha pasado nada, pero esta imagen ahora en nuestro documento pesa solo lo que abarca en estas dimensiones y no en las que tenía originalmente. Incluso al haberla puesto en un modo, digamos, monocromático, hemos conseguido también reducir su tamaño. O sea que si la imagen pesaba, por ejemplo, unos cuantos megas, en este momento solo pesará unos cuantos K. Esto nos reduce enormemente el tamaño de nuestros documentos por muchas imágenes que estos contengan. Bien, cambiar imagen. Cambiar imagen básicamente lo que nos permite es decir que sí, aquí tenemos una imagen, pero la inserté y esta no es la que quiero tener en este lugar. Me gustaría esta imagen sustituirla por otra. Bueno, dando a esta opción nos encontramos con la ventaja de que no tendremos que volver a redimensionar la imagen y a darle los parámetros. Simplemente seleccionamos una nueva imagen, le damos a insertar y nos encontramos con que nos ha respetado la altura y nos ha insertado ahí la imagen. Con esto nos, digamos, ahorramos el tener que quitarla, volver a insertarla, volver a redimensionarla. Es una gran opción para darnos una comodidad y sobre todo una mayor productividad a la hora de manipular gráficos. Y por último, dentro del cuadro ajustar, nos encontramos con restablecer imagen. Restablecer imagen lo que hace es volver a restablecer la imagen al tamaño que tuviera inicialmente. En este caso, como veis, la imagen ha quedado restablecida al tamaño que tenía original. Tendríamos que volver a redimensionarla. Bueno, yo en mi caso voy a deshacer y voy a deshacer otra vez para que veáis que restablecer imagen también sirve para volver a tener la imagen como teníamos en un momento anterior. ¿Os acordáis del primer retoque que hemos hecho? Al darle a restablecer imagen no me cambiará el tamaño, pero sí como estaba antes de hacer ese colorear que aplicamos. Voy a darle a deshacer para mantenerlo. Y bien, ahora ya hemos visto todos los de ajustar, vamos a los estilos de imágenes. Los estilos de imágenes básicamente son combinaciones de cómo quiero que se vea la imagen. Por ejemplo, ovalada, inclinada y con un poquito de bisel. Como veis, el resultado es realmente profesional. Todos los que nos encontramos aquí, recordar el botón desplegable, son predefinidas. Diferentes tipos de imágenes. Como veis, se aplican estos estilos a nuestra imagen. Vamos a formato. Y bueno, ¿me tengo que conformar con estos estilos que hay aquí? No.
los estilos de imágenes también pueden ser personales nuestros, es decir, todos estos estilos de imagen tienen tres componentes. Uno sería la forma donde se queda incrustada la imagen. Dos, el contorno que se ve de la imagen. Por ejemplo, en este vemos un marco mucho más grande. Y por último, los efectos de la imagen, que pueden ser sombreados, inversiones, rotaciones, ya depende del que tengáis. Por ejemplo, este tiene también un poquito de rotación 3D. Pues bien, quedan muy bonitos, como veis es muy rápido, muy fácil insertar nuestros marcos de imagen, nuestros estilos de imagen, pero siempre tendremos la libertad de poder definirlos por propios, nuestros. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en principio, da igual el que tengamos, veréis. Aquí tenemos tres opciones dentro del cuadro estilos de imagen, pero fuera de lo que son los predefinidos. Si cogemos forma de la imagen, podemos decidir qué forma queremos que tenga. Por ejemplo, voy a poner un corazón. Como veis, la imagen está insertada dentro de un corazón. El desplegable permite multitud de formas. Contorno de imagen me permite decidir si va a tener un grosor, por ejemplo voy a ponerle 4,5 puntos, si ese contorno va a tener un color, por ejemplo voy a poner un color parecido al sepia que hay dentro, quizá un poquito más claro. Bien. Como veis, puedo elegir cambiar el contorno a posteriori e insertarlo. Y por supuesto, puedo decidir que el contorno sea no continuo. Por ejemplo, voy a poner este. Tenemos que bajar el tamaño para poder verlo, porque si el grosor es muy grande, no veríamos esa línea discontinua. Voy a poner, por ejemplo, esta. Voy a poner un contorno mayor, o bueno, o sin contorno. En este momento no se me muestran los discontinuos porque la imagen ya tiene un efecto. Como veis, voy a decirle que sin efectos. Recordad que hemos empezado aplicando un estilo por defecto. Para simplificar voy a deshacerlo todo y voy a partir de mi imagen plana antes de empezar a aplicar predefinidas. Las predefinidas nos sacan del apuro muy rápidamente, pero hasta que comprendáis que estas tres cualidades o estos tres factores pueden molestar a cualquiera de los otros dos, bueno, en el caso de la forma de la imagen, voy a repetir, voy a poner la forma del corazón. Si ahora vengo al contorno voy a coger el color, voy a coger el grosor y a continuación, si cojo guiones y digo que discontinuos, veis, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Del tipo que a mí me interese, puedo cambiarle a continuación el color, venga, lo voy a dejar en rojo, o no, quiero simple y llanamente que los guiones sean continuos. Bien, pues como decía, aparte de elegir la forma de la imagen, elegir el contorno, si va a tener grosor, qué color, etcétera. También tenemos aquí una opción que se llama efectos de imagen, donde tenemos preestablecidos, que son preestablecidos de los que habéis visto, pero también podemos elegir diferentes sombras externas. ¿Veis? A medida que vamos pasando el ratón por cada una de ellas, veis cómo quedan internas, como veis. Voy a dejar esta sombra interna por la parte superior arriba, bueno, se llama interior, diagonal, arriba izquierda. Como veis, la sombra aparece en el interior como si el corazón estuviera recortado en el folio y por detrás hubiera otra hoja y aquí nos hiciera el sombreado. E independientemente al efecto que le apliquéis, podéis añadir otros efectos, por ejemplo, reflexión. Lo que haría sería reflejar, veis que sigo teniendo el efecto anterior, pero además lo reflejo, mayor o menor medida, más cerca, más lejos. Resplandor, voy a coger un resplandor
alrededor. Como podéis observar, sigo teniendo el anterior, la sombra interior, bordes suaves, una cantidad de puntos para que desvanezca ese borde. Bueno, no se lo voy a poner, pero bueno, esto haría un efecto de desvanecimiento. Bisel, vamos a ver, diferentes biseles. Bien. Chocan un poco con el de recorte anterior. Y giro 3D. Giro 3D, por ejemplo, vamos a ver, puedo ubicarlo. Y por supuesto, hay opciones para poder girarlo, moverlo a nuestro antojo, que encontramos en opciones de giro 3D. Bueno, en realidad con la sombra me ha gustado. Voy a ponerle un resplandor alrededor. Ya está. Bueno, hemos utilizado los estilos de imágenes, no son nada difíciles, aunque es mucho más rápido, aunque lógicamente estamos un poquito más restringidos, utilizar directamente los predefinidos. Y una vez que los hayamos utilizado, pues si quisiéramos cualquier variación, también podemos venir aquí a modificar. Podríamos cambiarle la forma o el contorno. Por ejemplo, en lugar de que sea así, vamos a ponerle la forma de un corazón como hemos hecho antes. Como veis, es exactamente igual al predefinido, pero le he cambiado la forma. Bien. Otra cosa a tener en cuenta dentro de las herramientas de imagen sería la organización, muy importante. Bueno, posición me permite decidir de un golpe en qué lugar del folio quiero que aparezca. Arriba a la derecha en el folio, abajo a la derecha, a la izquierda, en el centro, es decir, es una colocación de la imagen teniendo en cuenta la página. Es muy fácil de utilizar. Alinear y girar, que bueno, ya lo tocaremos cuando haya más elementos, pero es muy importante que entendáis ajuste del texto. Ahora mismo la imagen es como una letra gigante que, como veis, no me deja que el texto pase alrededor de ella. Bien, la imagen, por otra parte, si yo decido desplazarla, como veis, aparece un cursor y donde yo decida soltarla, ahí queda como una letra gigante. Bueno, si queremos moverla libremente, debemos venir a esta opción de formato de la herramienta de imagen, en ajuste de texto, y elegir cualquiera de los ajustes. Yo particularmente me gusta cuadrado o estrecho, cuya única diferencia es que estrecho es un poquito más, deja que el texto se acerque un poquito más, ¿veis? Y me guarda la forma. Y en cambio, si pongo cuadrado, es como una imagen cuadrada tipo revista. Bueno, para que quede mejor, yo voy a coger estrecho. Y como ahora su ajuste de texto no es con respecto a en línea con el texto, sino más bien es cualquiera de estas dos, pues puedo coger la imagen, desplazarla a cualquier lugar y al soltarla veréis que el texto pasa de una forma fluida alrededor de ella. Voy a ir con la segunda imagen y voy a hacer algo similar. La selecciono, me vengo a ajuste del texto y ahora lo que voy a hacer es poner esta detrás del texto, con lo que la imagen no va a ocupar espacio. Cuidado con esto, porque al darle detrás del texto, la imagen pasa a la parte posterior, con lo que si no insertamos luego algún enter o si no estamos muy, atentos al lugar donde lo colocamos, nos puede costar volver a sacarlo. Recordar utilizar el deshacer para evitar este tipo de engorros. Bueno, vamos a colocarla como la anterior, estrecho. Voy a centrarla dentro del párrafo y para que quede un poquito más original voy a rotar la imagen con el tirador que ya hemos visto. Bien, estas son las opciones principales, ya tocaremos el resto. Bueno, voy a ir a otro lugar dentro de mi texto, a la segunda página, aquí entre estos dos párrafos, por ejemplo, y voy a venir a insertar, pero en esta ocasión voy a enseñaros la opción de imágenes prediseñadas. Esta opción es idónea para cuando no tenéis preparado una imagen y queráis usar el banco de imágenes que trae Office. Bien,
Al pulsarla nos aparece aquí un cuadro adosado a la derecha que se llama imágenes prediseñadas. En el desplegable es importante que tengáis seleccionadas mis colecciones y mis colecciones de Office. Si tenéis cuenta con Microsoft Office, pues lógicamente utilizar las colecciones web también. O hay muchos usuarios que simplemente las dejan todas seleccionadas. El siguiente desplegable es para elegir qué tipo de multimedia estoy buscando, qué tipo de imagen prediseñada. Bueno, yo voy a dejarlas seleccionadas todas y lo realmente importante es escribir en el cuadro buscar qué queremos. En este caso voy a poner Quijote y después voy a pulsar sobre buscar. Me hace una búsqueda. Si queréis que el cuadro sea un poquito mayor, recordad que colocando el ratón aquí, cuando nos aparezca esta doble flecha pulsando y arrastrando, podemos ensancharlo lo que queramos o reducirlo. Como veis, me ha dado una serie de imágenes que he encontrado dentro de la biblioteca, inclusive las que se encuentran dentro de mi ordenador. Bueno, voy a coger esta. Si quiero insertarla, basta con cogerla, desplazarla, arrastrarla al folio y ya la tendremos lista para trabajar con ella. Voy a reducirla. Voy a bajar un poquito más y voy a coger esta otra que aparece aquí. También hay otra forma de hacerlo. Permitidme, perdón. Podemos dejar el cursor donde queremos y simplemente pulsamos la imagen. Y lo que ocurre es que directamente la inserta en el lugar donde teníamos el cursor. Bien. Ya he terminado de insertar, voy a cerrar el cuadro de diálogo y veréis que para manipularlas es exactamente igual que las otras. Esta, por ejemplo, vamos a darle un determinado estilo de diseñado, cada uno coger el que más os guste. Para poder moverla libremente, recuerda venir al ajuste de texto de las herramientas de imagen del formato y darle a estrecho, por ejemplo. Bueno, a estrecho podríamos darle a cuadrado para que veáis la diferencia. Voy a subirla. Muy bien. Esta otra la voy a pinchar y la voy a reducir de tamaño porque, como veis, choca un poco en el folio con la que acabamos de insertar. Y le voy a decir también que se mueva libremente de forma estrecho. Bien. Como puedes observar, no me ha costado prácticamente nada de trabajo. Voy a alejarme. Y el acabado es bastante profesional, ¿no crees? Bien. Esto nos permitirá enriquecer nuestros documentos sin ningún trabajo. Por último, no quiero terminar el vídeo sin explicar las herramientas que tenemos en diseño de página, configurar página. Bien, por un lado, márgenes. Márgenes, como puedes observar, cada folio tiene un margen superior, un margen izquierdo, un margen derecho y un margen inferior. Pues bien, con este botón de aquí nosotros decidiremos cuál es el tamaño que queremos dejar alrededor de lo que escribamos o insertemos. Para aprovechar un poquito más las páginas voy a poner un margen estrecho y de repente tendremos todo el documento con margen estrecho. Si ninguno de los márgenes que tenemos aquí se acondicionan a nuestras necesidades, por ejemplo para encuadernaciones es muy interesante este, el de reflejado, como iba diciendo, si ninguno se amolda a nuestras necesidades, recuerda que tenemos esta opción que se llama márgenes personalizados, con la que podremos indicar
una dimensión, por ejemplo, 2 centímetros en la parte superior, 2 centímetros, no, 1 centímetro a la izquierda, 2 en la inferior y 1 a la derecha. Como veis, podemos dejarlo a nuestras necesidades. Con el botón orientación podremos decidir cómo se va a imprimir, si va a estar el documento orientado en horizontal. Voy a dejarme un poco para que veáis que las páginas aparecen en horizontal, o bien si nuestra alineación va a ser vertical. Tamaño nos va a permitir elegir en qué tamaño vamos a imprimir, si en A4, en A3, en A6, en A5, lo normal es A4 en mi caso. Y por último, columnas, y no menos importante, bueno, por último, de los que nos aparecen aquí en grande, porque luego tenemos otros 3. Columnas nos va a permitir hacer que el documento aparezca como una revista en columnas. Voy a seleccionar todo el documento como ya vimos en nuestra primera entrega, y en columnas, al desplegar, nos permite elegir si queremos que el documento esté dividido en 2 columnas, en 3, todo el documento porque he elegido todo el documento. Pero también podríamos seleccionar solo un párrafo y decir este párrafo lo quiero en 2 columnas. Automáticamente el párrafo queda en 2 columnas y vamos a dejar, por ejemplo, la letra, perdón, el gráfico lo vamos a dejar aquí. Estos 2 gráficos los voy a bajar, por ejemplo aquí, y este lo voy a subir, por ejemplo aquí. Y a continuación voy a decir que desde aquí hasta el final, es decir, lo que queda de documento, lo voy a dividir en columnas de 3. Como puedes ver, no cuesta ningún trabajo y el acabado es realmente original y profesional. Bien, para finalizar, hablamos de saltos, ya vimos los saltos de página y cómo insertar también páginas en blanco. Saltos página hará lo mismo que insertar salto de página. Salto de columna lo que hace es saltar a la siguiente columna. Por ejemplo, voy a venirme aquí, mirad, ¿veis? Esto me queda aquí muy soso. Pues podríamos decir que la columna de la izquierda va a llegar hasta abajo y la columna de la derecha, perdón, la de en medio, coloco aquí el cursor y voy a decirle que este va a ser el punto en el que lo siguiente pase a la siguiente columna. Esto lo hacemos con salto columna. ¿Lo veis? Bien. Para deshacer las columnas es igual que para crearlas. Voy a hacerlo con este trozo de texto. Este trozo de texto lo selecciono y digo columnas, 2 columnas. ¿Ves? Ya tengo aquí las 2 columnas. Una vez que terminamos aquí seguiríamos leyendo. Es exactamente igual que los periódicos. Como iba diciendo, si quiero que vuelva a ocupar solo una columna, simplemente selecciono todo el contenido en cuestión, vuelvo a columnas y le doy a una columna. Bien. Bueno, sigamos por donde íbamos. Los saltos nos permiten añadir pues saltos a la página siguiente, saltos a una sección siguiente y sobre todo saltar hacia páginas pares e impares. Bueno, esto ahora mismo no tiene importancia, ya lo tocaremos cuando nos hagan falta. Números de línea, básicamente lo que nos permite es decidir si queremos que aparezcan números de línea a la izquierda de cada una de las líneas. Por ejemplo, aquí vamos a diseño de página, números de línea y voy a decir continuar. Como veis,
nos aparece, bueno, he seleccionado, pero no solo es lo que selecciono, sino lo que tengo con anterioridad, justo en la línea anterior, y lo que tengo a continuación, ¿vale? Hasta el final del folio. Voy a deshacer. Si no tenemos nada seleccionado, al utilizar la opción de números de línea, lo que nos encontramos es que numeramos a partir de donde tenemos el cursor hasta el final. Bien. Bueno, yo particularmente no los utilizo salvo que tenga que representar código. Puede ser necesario en algún caso y sobre todo las opciones son muy sencillas para cuando necesitéis números de línea. Y guiones nos permite, voy a seleccionar esta porción, nos permite decidir si queremos que aparezcan guiones, como veis aquí, ¿veis? Una manía, he vuelto a seleccionar pero no hacía falta porque todo esto son propiedades de la página. ¿Ven? Como veis, todos somos humanos. Bien, a lo que iba. Guiones en automático lo que hace es que nos pondrá un guión, igual que en el periódico ocurre o en cualquier edición impresa, donde corresponda para que las palabras no se alejen, pues no se separen demasiado o no se acerquen demasiado. Y guiones ninguno, pues como lo teníamos, es decir, que no fragmenta ninguna palabra, salvo que yo específicamente la escriba con un guión. Y por último, manual, con lo que yo puedo decidir dónde y qué palabras quiero dividir y de qué manera las quiero dividir. Yo particularmente no lo considero una opción muy productiva, pero sí puede ser necesario según el trabajo que desempeñéis. De todos modos, en automático sería la mejor opción si los necesitáis y sobre todo opciones de guiones que nos permite cambiar determinadas opciones. Vale, espero que este vídeo sea de vuestra ayuda y os remito a la próxima entrega del curso de Microsoft Word. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Aquí tienes las dos direcciones. Realiza comentarios a través de nuestros vídeos en YouTube y pregúntame o pídeme que haga determinados contenidos que te vengan bien. Gracias por tu participación. ¡Hasta pronto!